Ay, adiós, que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. En estos últimos días he recibido muchas muestras de apoyo, de solidaridad de ustedes. Les quiero desaforadamente. Muchísimas gracias, amigas y amigos. Yo quiero seguir jugando a lo perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Mas yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino. Yo me muero como viví. 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 En las circunstancias actuales, lo más importante es luchar por la transformación del país. Dicen que me arrastrarán por sobre rocas cuando la revolución se venga abajo, que machacarán mis manos y mi boca, que me arrancarán los ojos y el de lo que es el divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. La verdadera felicidad es darle la mano y que caminemos todos juntos. Yo me muero como viví. Muy buenas noches tengan todas y todos ustedes, queridas amigas, amigos, compañeras, compañeros, camaradas. Soy Soledad Palma Vázquez, Milpa Morena, en Movimiento, militantes y simpatizantes en Movimiento. Les da la buena noche, esperando que estén en este día tan especial en casita, cuidándose mucho, reunidos con sus seres queridos, con sus seres amados y por supuesto esperando con lo que nos bendecido, esperando a nuestras visitas, a esas visitas que ya partieron. Son tiempos especiales para todas y todos nosotros, para los que tenemos estas hermosas tradiciones. Y pues, ¿qué más que un tema específico con ello? Algo que tiene que ver con la historia y con nuestra tradición, tan identitario con este día. Recordemos que esta cuarta transformación tiene que ver también con nuestra identidad, con nuestra historia, el abrazar quienes somos, amarnos, querernos, cuidarnos. Pues el tema de hoy es muy especial, como les decía, y es color, aroma e historia del, porque nos va a explicar el profesor muchísimas de las variantes, nos va a aclarar mucho de la historia, por supuesto, con el profesor Manuel Garcés Jiménez. Pues sin más, vamos con nuestro querido compañero, el profesor Manuel Garcés Jiménez, que nos platique en este día tan especial, y vamos a agradecerle que esté aquí en este día tan especial. Muchísimas gracias, profesor. Abrazo fraterno. Tiene la palabra.
Abrazo a todos y es una noche especial, familiar, porque estamos conviviendo con los que les dieron el permiso celestial que estuvieran con nosotros, los que todavía estamos dando lata en este mundo. Y pues sabemos que es un día difícil, ¿verdad? Pero lo interesante es que queda grabado y después ya poco a poco se va metiendo la gente y tiene la oportunidad de escucharnos. Cierto, cuando Soledad dice es que es una noche de tradiciones, y yo le agregaría de historia, de tradiciones, que lo que viene a ser el Día de Muertos es una manifestación cultural. Si vemos el aspecto histórico y también religioso, es cultura. Y cuando es cultura, pues no interesa la religión, ¿verdad? Porque es cultura y puede ser la religión que sea o sin religión, a la cual nosotros respetamos profundamente el sentir de la gente, pero yo creo que va en otro sentido. Aunque es un tema y que todos tenemos la facilidad de tener esta hermosa flor, hay muchas cosas interesantes. Por ejemplo, cuando tú mencionaste, es que así dice Cempasúchil y nosotros lo conocemos como cempasúchil. Bueno, pues así lo conocemos, pero es una palabra que está desvirtuada totalmente, porque yo quiero, y quiero empezar con esto, con el nombre correcto es Sempoali de 20, Xochitl Flor, la flor de la veintena. Entonces, lo correcto sería Sempoalxóchitl. Pero vamos a repetirlo como comúnmente, ¿no? Todos lo conocemos como Cempasúchil, pero era importante hacer hincapié cuál sería lo correcto. Y es que también yo he visto recortes de periódicos, de revistas, y al Cempasúchil le dan la connotación de la flor de 20 pétalos, casi todos, ¿eh? Este es un error porque si nosotros tomamos una flor de cempasúchil, contamos cuántos pétalos tiene, pues tiene infinidad, no tiene 20. No, y peor todavía cuando la gente comenta que es la flor de muerto. Cuando sabemos que muerto o muerte, en náhuatl se dice miquiscli. Entonces, no hay ninguna relación con la palabra Cempasúchil o Cempasúchil con miquiscli, flor de muerto. No, es la flor de la veintena, cuando nosotros lo traducimos ya en nuestro español. Bien, ¿por qué me llamó la atención esta flor? Porque resulta de que en el periódico La Jornada, y estoy hablando del 12 de agosto, en la sección de ciencia, dieron la noticia que hace no la dieron no sé, de los teocalis o pirámides de Teotihuacán, haciendo hincapié que la ciudad de Teotihuacán es del clásico, es decir, antes de la cultura mexica, que es el posclásico. A 14 metros de profundidad encuentran un lugar de tumbas, pero lo interesante es que estaba a 14 metros. Así está en la nota periodística. A 14 metros de profundidad van encontrando este lugar. Y había semillas de frijol, de maíz, de calabaza, etc. Algunas, pero debo aclarar que los
los estudios que hicieron por los años se echaron a perder, pero se dieron cuenta que había ramos de cempasúchil. Eso a mí me llamó mucho la atención. Haber la posibilidad de que estas flores que ya están convertidas en semillas, con el cuidado debido, pues las iban a germinar. Cuando realicé mi crónica de este hallazgo, pues hasta ese momento, y lo aclaro, no había información. Estoy hablando más o menos hace como unos cerca de 10 días. Y repasando la jornada, pues hablaban de otras cosas del cempasúchil, pero menos el resultado de ese estudio que se hizo, volver otra vez a revivir esta flor tan importante. Entonces, a mí me causó mucha curiosidad, y todavía la tengo, que a 2000 años, si el a través del tiempo es el mismo. Lo que sí tenemos la plena seguridad que sí se utilizaba ya para recordar a los seres que se habían adelantado. Con esto es una prueba fehaciente que desde el clásico ya se utilizaba. Y resulta de que esta flor sigue siendo estudio ahora en la Universidad de Chapingo, también. ¿Qué están buscando? Pues las propiedades medicinales que tiene el cempasúchil. Y desde la llegada de los españoles, les causó admiración conocer esta flor. Y por ejemplo, el doctor Francisco Hernández, que fue el médico de la majestad del rey Felipe, le dio tanto interés de Felipe II, de analizar el cempasúchil. Y comenta textualmente, dice, del cempasúchil o flores de la veintena, mejor ellos le dicen de la veintena, flores de la veintena, encontré 7 principales variedades de las plantas que da la flor llamada por los indígenas cempasúchil, a causa de la gran multitud de sus pétalos, que los españoles llaman girofle de Indias. Era el nombre que le dieron los españoles, girofle de Indias, y que los antiguos llamaron, según dicen algunos, otona o flor de Júpiter. Aunque hay en lo que fue la Nueva España otras variedades distintas por la flor y por el tamaño, y vamos a ver más adelante, sí, tienen otros nombres por el tamaño de la flor, que pensando que eran de campo, ¿no? No se tenían las macetitas que actualmente todos conocemos. Pero lo que sí, en todas ellas tienen flores amarillo y rojizas o combinadas, con un encanto de temperamento caliente y seco en tercer grado, sabor ocre, partes sutiles y olor fuerte, que en el México prehispánico la comparaban con el solo. De esto hay muchas leyendas, después les comento una de ellas. Entonces vemos que esta flor cobra importancia desde tiempos inmemoriales y que todavía, pues hoy precisamente aparecen los altares y mañana
se va a llevar a los sepulcros, a los panteones. Retoma tanta importancia que los chinos estudian la manera de convertirla en una flor de maceta. Y vemos actualmente cómo aparecen más macetas de origen, las semillas de origen chino, que nuestra auténtica flor de cempasúchil de campo, que en el campo son matas que crecen hasta 1,20 m o 30 centímetros. Pero pues la gente, por la comodidad de la maceta, pues la prefiere. Pero bueno, los chinos no se quedaron atrás. Lo que sí los chinos, si nosotros comparamos el aroma de la flor de campo, la nuestra, la auténtica, con la flor de maceta, pues no tiene tanto olor de la de maceta. Además, la han hecho tan pequeña o mediana que no alcanza la altura que nosotros la conocemos aquí en nuestro país. Y lo peor, que esa semilla de macetas ya no se reproduce, ya, hasta ahí quedó. Y mientras la nuestra, conservamos las flores de este año, las guardamos, y el próximo año, pues es la semilla para que empiecen a germinar. Bien, esto a mí me causó interés en el tema, pero yo debo de comentarles que el hablar del Día de Muertos, pues también viene desde la época prehispánica. Si mal no recuerdo, el año pasado o hace 2 años, yo toqué este tema donde se hablaba de la existencia de otro espacio, o posiblemente sea otro momento que se vive. Y aquí nos damos cuenta cómo en la época prehispánica ellos tenían conocimiento de la filosofía de la vida. Ellos decían, bueno, si hay vida, pues hay muerte. Si hay noche, pues hay día. Y si aparece el varón, pues también hay mujer. Y por lo tanto decían, bueno, si el cuerpo fallece, pues también habrá otro estadio donde se va. No recuerdo en náhuatl cómo se le llama el alma, no recuerdo, pero el alma pues tiene que estar en otro lugar, en base a ese término filosófico de la vida. Y inclusive era tan importante que vemos cómo existía la dualidad en otros aspectos, en la misma naturaleza. Hay fuego y agua. Y hay lo singular y lo plural. En fin, esto entraba dentro del pensamiento filosófico de la época prehispánica, de tal manera que ellos tenían la concepción de que nosotros, los humanos, el hombre, pues, es parte de la misma naturaleza y que no se perdía totalmente el cuerpo al fallecer. Y para esto le achacaban a 3 lugares donde se iba finalmente a reposar para la eternidad el alma. Y aquí vemos 3 cosas importantes, que es acompañar al sol, acompañar a Tlaloc o acompañar al Señor de los Muertos, al Mictlán, que era donde la mayor parte iban, al inframundo, o al Mictlán, donde estaban al cuidado el Mictlantecutli y con su esposa la Mictlancíhuatl. Esto nos lleva también a pensar de que la entrada al Mictlán pues eran las cuevas
las cuevas era el lugar sagrado para el mundo indígena y las entradas de las cuevas fueron centros ceremoniales. Se les ofrecía comida, flores, se quemaba el copal, porque sabía que era la entrada. Pero esto hay que también pensar que había otros seres que llegaban a fallecer relacionados con el agua y que era el lugar más bonito a donde se iban a descansar, el lugar más hermoso. Más o menos, aunque ellos obviamente no tenían concepción de la religión católica, que habla de un paraíso, pero más o menos asimilaban que era una cosa como el paraíso, porque estaba Tlaloc. Y si está claro, pues hay presencia de agua. Y si hay presencia de agua, pues hay vegetación, hay flores, hay frutos, de todo. Entonces decían ellos, ese es el lugar que todos aspiraban a llegar a Tlalocan, donde estaba Tlaloc. ¿Quiénes iban al Tlalocan? Pues aquellos que tenían la muerte relacionada con el agua, ya sea ahogados o fulminados por un rayo. Pues ellos se iban a ese lugar, para ellos era el hermoso. Aunque también otro lugar también importante para ellos era acompañar a Tonatiuh, al sol. ¿Y quiénes iban a acompañar al sol? Pues los guerreros muertos en combate por defender su cultura, que estamos hablando de los mexicas, que los mexicas, recordemos que no eran peritas en dulce, ellos eran guerreros, ellos controlaban todo lo que era Mesoamérica. Y pensando que nuestro territorio, pues era enorme, y cuando llegaban ellos al lugar lejanos, imponían a través del pago de tributo. Entonces, los que morían en combate y las señoras muertas en el parto, pues eran las que acompañaban a Tonatiuh durante 4 años. Llegaban en la mañana, cuando nosotros decimos que es el alba, en ese momento estaba Tlahuizpacantecuhtli, es el que le daba, el que recibía al sol para alumbrar a los humanos. Era el señor del alba, Tlahuizpacantecuhtli. Durante 4 años lo acompañaban al sol y después llegaban al cenit, se regresaban, y hasta que después ya cumplían ese tiempo, entonces ya se convertían en aves. Y otros sostienen que se iban al Mictlán, pero yo creo que la mayor parte coinciden en que, y hay buenos arqueólogos que, de acuerdo a la filosofía prehispánica, se convertían en aves. Pues, imagínense ustedes, las aves eran tan queridas, tan apreciadas, no las tenían enjauladas como actualmente nosotros, habían encarnado ahí. Entonces, ellos celebraban 20 días recordando a sus seres queridos, más o menos lo que corresponde actualmente al mes de agosto. Eran 20 días. Y donde la presencia de la flor del cempasúchil estaba presente. De ahí el nombre, la flor de la veintena. Pero también hay que recordar que en el México prehispánico no existían lugares exclusivos para enterramientos. No existían los cementerios, sino que se tenía que pagarle a la madre tierra los alimentos que nos habían proporcionado. Y le teníamos que pagar con nuestro cuerpo. Por lo tanto, pues los enterramientos eran en la milpa o en el traspatio de la casa.
Recuerden que antes está comprobado pues que se tenían lo que hoy conocemos como huertos. Eran lugares amplios donde ellos, además de ir al tianguisqui, hoy lo conocemos como tianguis, en la compra-venta, pero en el tianguisqui era el intercambio de lo que se producía. Entonces, el huerto es el que les proporcionaba también los alimentos. Por lo tanto, ahí se enterraba los muertos. Pero el enterramiento no tenía como actualmente vemos en el cementerio, tiene su sepultura de tierra, sino que la tierra era parejita. Solamente ellos sabían dónde habían enterrado sus muertos. Y la gente iba durante esos 20 días. Y iba nada más a depositar flores y a quemar copal. No había ofrendas. La ofrenda, en el momento de enterrar al muerto, ya estaba ahí la ofrenda, dentro. Ya estaba enterrada. Eso nos da la oportunidad que en el campo llegamos a encontrar estas tumbas y encontramos objetos personales del difunto. Narigueras, orejeras, collares y los adornos. Cuando eran de jade, eran de barro o de otro material, pues que soporta los años de estar enterrados. Y vamos encontrando vasijas que debemos de suponer que en esas vasijas era el alimento para el difunto, que se lo colocaban para que llegara al lugar de descanso, tuviera que comer. Esto nosotros lo vemos como estas ofrendas aparecen ya enterradas, pero no se daban las ofrendas a como actualmente nosotros las vemos, en mesas o abajo en petates. Yo debo aclarar una cosa importante, ya que mencioné petate. El petate fue un factor importantísimo dentro del mundo prehispánico. Principalmente, y se tienen evidencias que ya desde el posclásico, es decir, antes de los teotihuacanos, puede ser con los olmecas, puede ser con los mayas, pero era importante que se tuviera en cuenta que en lugar de una caja de muerto, pues lo heredaban en un petate. Y ahí el factor importante que va teniendo esto. En algunos muertos, los arqueólogos han encontrado que los envolvían en el petate de una forma fetal. Y la otra es que cuando eran niños los metían en una olla grande y así los enterraban. Así lo han encontrado. Otros sostienen que al muerto, pues ya no podían ellos colocarlo de una forma fetal, los enredaban en el petate como si fuese un taco y ahí los enterraban. Entonces, se han hecho excavaciones donde han encontrado que tanto los objetos de barro como también todos los objetos personales es lo que actualmente nosotros nos dan las evidencias para enriquecer lo que es nuestra historia. Yo sostengo que el dicho más antiguo, el dicho que tenemos, es respecto al petate. Yo recuerdo que les había dicho que de los dichos que tenemos muchos dichos, el mexicano tiene muchos dichos respecto a la muerte, bastantes, pero uno de ellos es cuando dicen, ya se petateó. Bueno, va relacionado el petate con el muerto. O también cuando dice, no me espantes con el petate del muerto, también va relacionado con ello.
Entonces, no, no que no nos sorprenda, bueno, ¿a qué se debe? ¿A qué se debe esta relación? Entonces, nos damos cuenta que tiene más de 2000 años que se utiliza el petate para ese tipo de enterramientos. Esto es lo que yo considero que es uno de los dichos muy históricos desde el punto de vista mesoamericano que se dan los relacionado el muerto con el petate. Bien, pero además, y yo creo que no nos damos cuenta, pero en algunos lugares de provincia está la ofrenda y en la ofrenda al frente le colocan el arco, un arco de varas o de hojas de plátano y le cuelgan cosas, le cuelgan pan, le cuelgan plata, pero están imitando a la entrada de una cueva, a la entrada del inframundo. Y esto, si les preguntamos a la familia por qué los coloca, es que, y ahí viene lo que siempre dicen, es que es la tradición, es que así lo hacían los abuelitos. Pero pues sabemos que el fondo es recordar la entrada de los muertos a las cuevas, exactamente. Y eso para nosotros, para mí, cuando yo veo una ofrenda que tiene el arco, pues inmediatamente se me está figurando la entrada al inframundo. Está bien. Vemos nosotros entonces que el Día de Muertos corresponde a 20 días del mes de agosto. No tiene que ver nada con el primero y el día 2, sino que más adelante lo vamos a ver cómo fue impuesto. Pero sí, la presencia de la flor de cempasúchil, ahí está presente la flor. Y con el hallazgo que se encontraron en el mes, bueno, cuando la jornada dio a conocer esta noticia en el mes de agosto, pues se acaba de confirmar que es nuestra. No, porque muchas veces a falta de conocimiento histórico, algunos países se achacan lo que es nuestro. Téngalo por seguro que a nivel mundial se ha de pensar en que la flor de cempasúchil es Japón, es China, de seguro. Tenemos que hacer hincapié que es nuestra, demostrado históricamente. Es como la flor de la Nochebuena, se la achacan los norteamericanos al primer embajador que tuvimos de Estados Unidos de México, al señor John Ponce, se la lleva, como actualmente la conocemos como flor de Nochebuena, y así hay más. El chicle es nuestro, es el chicle. Y bueno, un señor de apellido Adams o nombre, no sé, se lo lleva, lo reproduce, le pone el primer sabor de menta y ahora se conoce, ¿no? Que es de otro país, menos el nuestro. Y podemos dar también muchos ejemplos, el guajolote, que los norteamericanos le llaman el pavo. ¿Por qué? Porque los españoles, cuando vieron aquel guajolote que se esponjaba como el pavo real, le pusieron el pavo de las Indias y se le quedó así como el pavo de las Indias y finalmente como pavo. Y pues ahora los norteamericanos que lo consumen el Día de Acción de Gracias, dicen, es que vamos a comer pavo. No es otra cosa más que nuestro guajolote. Y bueno, para no perderme, esto es lo importante que nosotros debemos de tener. La tradición del día 31, aunque la tradición empezó el día 28. Yo creo que aquí, antes de aclarar por qué el 28, los españoles ya tenían la concepción bajo la Iglesia Católica que dictaba que se tenía que recordar a los niños, dicen la gente, los angelitos del día
31 y el día 31 llegan, que aquí hay una variación. En algunos lugares los esperan a las 3 de la tarde, como aquí en Tecom, pero la mayor parte de las poblaciones de nuestro país a las 12. A las 12 ya tañen las campanas porque lo están esperando y el cempasúchil es el factor importante, ya debe estar en la ofrenda y con su caminito de la entrada de la calle a la ofrenda lo va guiando a donde están los alimentos. Pero los españoles, con esa encomienda que tenían de la Iglesia Católica, del 31, el día primero, y el día 2, a las 3 o 12 del día, se retiraban, se sorprenden que aquí también recordaban a los muertos, quedan sorprendidos. Los españoles ya traían esa idea, ¿no? De poner las ofrendas y dedicarle a alguna imagen católica la ofrenda, la imagen de su devoción dentro de la familia. Entonces, aquí lo que le llaman los historiadores se da un sincretismo con los alimentos que le habían puesto en el momento de enterrar al muerto, recordando que eran la bebida de cacao, el pulque, los tamales, las tortillas, entre otros alimentos. Entonces, los españoles retoman los alimentos que se tenían en México prehispánico y enriquecen ofrenda, con lo que ellos después ya tenían, ellos ya conocían todos los cítricos, las cañas, los plátanos, las peras, y el trigo, ya elaboraban su pan. Entonces enriquece la ofrenda. Y vemos actualmente cómo las ofrendas, vemos elementos de origen prehispánico y de origen europeo. Esto vino a enriquecer. Cuando ellos dicen que el día 31 es día de los chiquitos, de los que no pecaron, aquí entra una cosa también que nos hemos olvidado. Los adultos que para la Iglesia Católica no pecaron. Me refiero a los que se dedicaron a predicar el Evangelio, los frailes. Eran los frailes tan respetados como estudiantes y después cuando salían ya a predicar, que ellos decían, ya murió, pero no pecaron, se dedicaron a Dios. Entonces cuando la Iglesia dice, es para los que no pecaron, es obviamente para los niños y también los que se dedicaron a Dios. Y algunos fueron santificados. Por ejemplo, el caso de San Martín de Porres, por decir algo. San Francisco de Asís y los franciscanos, ¿no? Fray Juan de Zumarraga, los que fueron obispos, arzobispos, sacerdotes. Pues dice la Iglesia, ellos no pecaron, ellos vienen el día 31 también. Pero como se empezó a dar a conocer que es el de los angelitos, en relación que no pecaron, pues la gente lo fue interpretando que son nada más los niños. Y la gente que yo he escuchado que dice, es que llegan los niños, llegan los chiquitos, llegan los angelitos. Bien, yo comentaba el día 28. ¿Qué pasa el día 28? El día 28 se recuerda a todos los difuntos pues que fallecieron en accidentes, en carretera, aunque también en el campo. Si el día 28 nosotros recorremos alguna carretera rumbo a provincia, salimos de la ciudad rumbo a Querétaro, rumbo a Hidalgo, rumbo a Puebla, Morelos, estados colindantes, vemos bastantes cruces con cempasúchil.
el cempasúchil está presente. Es el día de los que fallecieron en accidentes. Algunos dicen que la tradición empezó el día de San Miguel Arcángel. Si mal no recuerdo, el 28 de septiembre. ¿Y por qué? Porque es cuando el arcángel derrota al mal para que tengan los muertitos, las ánimas, el camino abierto a convivir con sus familias, el 28. Y por eso la gente en muchos lugares acude a los panteones ya adornando las tumbas. Entonces, bien, el día 28 de septiembre, y luego viene colocar veladoras, cruces, ramos de cempasúchil, al mes siguiente, al 28 de octubre, y esperar el día primero, el 31, perdón, el día primero y el día 2. Yo creo que aquí en esto es lo que a nosotros nos da la oportunidad de que la UNESCO le haya dado la importancia histórica que tiene, y el 7 de noviembre del 2005, el 7 de noviembre del 2005, en Francia, en París, Francia, declaran la tradición de Día de Muertos como patrimonio oral e inmaterial de la humanidad. ¿Quién lo establece? La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Bueno, si la UNESCO lo declara como patrimonio oral e inmaterial al Día de Muertos, eso nos indica que no hay otro lugar en el mundo que le recuerde a sus muertos, como lo hacemos en México, con antecedentes que hemos visto prehispánicos. Y muchas veces nos olvidamos que es reconocido a nivel mundial, y principalmente con los jóvenes, cuando empiezan a distorsionar este sincretismo prehispánico español, que es lo que nosotros observamos en nuestras casas, con una tradición extranjera, el Halloween. Bueno, ahorita vamos a ver lo que es el Halloween, ¿no? Ahorita lo vemos. Pero definitivamente eso es una situación ajena totalmente a nuestro proceso histórico. Volviendo al cempasúchil, hay muchas leyendas que son transmitidas y dadas a conocer en estos días de la historia en los días de muertos. Hay hay varias, pero a mí me gustó esta. Es de origen tlaxcalteca. Y dice esta leyenda de origen tlaxcalteca relacionada al cempasúchil. Se cuenta que la princesa Tecuatzin, hija del viejo cacique Xicoténcatl, cultivaba en sus jardines de Tizcatlán, en Tlaxcala, toda clase de flores. Pero la que más apreciaba eran esas amarillas, rojizas, llamadas cempasúchil, porque tenían los cambiantes colores del sol de mediodía y el atardecer, porque además era la predilecta ofrenda de los desaparecidos. Cuando los españoles llegaron a Tlaxcala, el hermano de Tecuatzin, el representante Xicoténcatl, Axayaxin, midió sus armas con los invasores españoles, pero fue derrotado. Y entonces los tlaxcaltecas tuvieron que pactar con Hernán Cortés
ofreciéndole su ejército para ir a tomar la ciudad de Tenochtitlan. La princesa, según la costumbre indígena, fue entregada a Hernán Cortés como un presente y este a su vez la regaló al capitán Pedro de Alvarado. Tecuatzin fue bautizada con el nombre de María Luisa Xicoténcatl. Se casó a la usanza indígena con Pedro de Alvarado, a quienes los nativos llamaban por su color rubio, le llamaban Tonatiuh, es decir, el sol. La princesa lo amó mucho porque vio en él la representación humana de las flores de Cempasúchil. Vean ustedes, y de esto hay muchas leyendas relacionadas con esta hermosísima flor, pero muchas veces pues las desconocemos, pero también esta flor que no se sabe exactamente de qué parte de nuestro país se empezó a reproducirse, pero actualmente se reproduce en los estados de Chihuahua, en Coahuila, Durango, Zacatecas, en San Luis Potosí, aquí cerca en Hidalgo, en Veracruz, Sinaloa, Michoacán, en Oaxaca y, claro, aquí en el Valle de México. Y lo característico, ¿no?, de la flor de cempasúchil son de los viveros que se encuentran en Xochimilco. Pero también yo encontré varios lugares que la flor de maceta, de origen chino, pues también aquí se reproduce en Milpalta. Y la carretera que va a San Lorenzo, Tlacoyucan, pasando por ahí, encontré un terreno como de unos 3,000 metros. Me paré, platiqué con el agricultor y me dice, soy el dueño. Y sembré, imagínense, 5,000 macetas. Y cada año dice, yo siembro. Y la pregunta era, ¿y las acaba? Todas. Toda mi cempasúchil se acaba. Entonces, también en la parte alta de aquí en Milpalta, también tenemos esta hermosa flor en maceta, aunque también desde tiempo atrás nuestros abuelos, pues también ya la sembraban en los terrenos. Y los abuelos decían, un pedazo de tierra para el cempasúchil, nada más para la casa. No lo hacían con la idea de comercializarla. Ahora ya, y qué bueno, ¿no?, que se haga. Bien. ¿Qué pasa después? Ya tenemos dos tradiciones, creo que están fundamentadas, de lo que es la veintena, 20 días dedicados a los muertos, con la flor de cempasúchil, la veintena, la llegada de los españoles, se da el sincretismo y viene la tercera. La tercera manifestación que viene de Estados Unidos es el Halloween, que de acuerdo a la región de los Países Bajos. Y se tiene ahí la idea que los celtas fueron los primeros en que recordaron, antes de que se instituyera por parte de la religión católica el Día de Muertos, pues ellos sí los esperaban, pero ya al atardecer. Y en sus aldeas colocaban mesas, y por el número de personas de la familia, era el número de asientos. Pero ellos hacían cuentas de la familia, quienes habían adelantado.
y por el número de seres que se habían adelantado, era otra cantidad de asientos. Entonces tenían en la mesa alrededor la familia ocupando los asientos y otros vacíos. Se ponían en oración y iba entrando la noche, pero ellos tenían la concepción ya, lo que aquí no se tenía en México prehispánico, allá se tenía la concepción de los fantasmas, de las brujas, de los diablos, todo lo negativo. Entonces ellos tenían que orar para que los espíritus negativos dejaran pasar a sus seres queridos y convivir esa tarde-noche. Era un día de alegría y noche de alegría. El día 31. Entonces, era tanto el interés que tenían ellos que esa tradición la tenían tan arraigada, pero se extendió por varios países, y entre ellos fueron los ingleses, quienes retoman esa tradición y la empiezan a llevar a Estados Unidos, porque ellos fueron los colonizadores. Y sabemos que los norteamericanos tienen otra visión del mundo, pues sabemos cómo nos quitaron el territorio y se fueron ampliando. También se hicieron de la Florida, en la parte norte, también se hicieron de Groenlandia, en fin, se fueron extendiendo. Y por lo tanto, ellos, con una forma de tener el poder, fortalecen al capitalismo y retoman al Halloween y empiezan ellos a darle otra connotación. Pero ya le empiezan a agregar otros seres malignos, que las tarántulas, que los murciélagos, y empiezan a crear películas de espanto, de terror, de disfraces también de lo mismo, máscaras, todo. Y hasta le agregaron hasta los gatos. ¿Qué culpa tienen los gatos que están ellos? Pero también, según ellos, ¿no? Son muy apegados a ciertas costumbres negativas y lo incluyen, y hasta crean ahí los muñecos diabólicos, ¿no? El Chucky, entre otros. Y sigue todavía como nació el Halloween, con las brujas, con los fantasmas, donde es espanto, es terror, es sangre. ¿Qué tiene que ver esa tradición con la nuestra? Si es fiesta, lo nuestro es fiesta, es alegría. No es sangre, no es terror, no es espanto. No podemos combinar esto con una tradición fuera de lo que es lo nuestro. Entonces, los jóvenes, cuando no tienen la debida orientación, pues caen fácilmente en los brazos de esta tradición ajena a la nuestra. Aunque yo debo de comentarles que ya se ha tomado un poco más de conciencia lo que es nuestra, y vemos cómo en los desfiles que organizan, donde predominan las calaveras, y que aquí se empieza a tener otra connotación, lo que nosotros conocemos como la Catrina y el Catrín, pero eso no tiene ni elementos españoles ni elementos prehispánicos. Ahorita hacemos hincapié en ello. Pero ya la gente, los niños los disfrazan de Catrinas y de Catrines
pero está está señalar en el México prehispánico, casi no existen esqueletos, existen cráneos. Y vemos en el Templo Mayor del Zócalo Tenochtitlan, vemos en el Templo Mayor como hay muros con cráneos de piedra. Bueno, ¿de dónde viene esto? Viene precisamente como los mexicas tenían ese control, tenían sus guerreros, tenían que pagar el impuesto desde lugares muy, muy lejanos. Tenían que pagar si no los invadían. Y a los que ya agarraban, los mataban, les cortaban la cabeza y el cráneo, símbolo de trofeo. Era eso. Entonces, el Tzompantli juega un papel importante de poder, de un pueblo guerrero, un pueblo que sometía a muchos pueblos, obligando a pagar el tributo. Y ¿se imaginan ustedes pagar el tributo, por ejemplo, de la gente que vivía cerca del mar y tener que pagar de tributo tantos caracoles? A sabiendas de que en esa época pues no existía todo el traje, ¿no?, de buzo para meterse. Era meterse así y buscar los caracoles, pagar el tributo. En el sureste tenían que pagar con plumas y de aves preciosas. En el norte tenían que pagar con telas de algodón. También del sureste tenían que pagar con goma de chicle, o tenían que pagar con chía. Y se entiende que esta región, aquí donde está Milpalta, esta parte, tenían que pagar con maíz, frijol. Y de ahí que nosotros tengamos actualmente el sistema de terrazas. Vieron la manera de que la milpa se extendiera construyendo terrazas. Entonces, también esta parte tenían que hacerlo. La parte de la zona lacustre tenían que pagar con verduras. Y de ahí que los xochimilcas, tlahuicas y esta parte de Milpalta se unieran con los españoles, como lo hicieron los tlaxcaltecas, para ya no estar pagando tributo. Y bueno, entonces, esto lo que se realizaba dentro de la organización, porque tenían ellos escuelas para preparar a los guerreros, que era el Telpochcali y el Calmeca, pues agarraban a los presos, les quitaban la cabeza, las colocaban y como símbolo de poder, pues aparecieron después lo que conocemos como Tzompantli. Y es interesante, ¿no?, cómo actualmente, pues, los cráneos es parte, ¿no?, de nuestra identidad con el Día de Muertos, porque, pues, inclusive hasta se elaboran de azúcar, de chocolate o de amaranto. Y lo vemos normal, tener un cráneo, y ese cráneo tan normal lo vemos que nos lo estamos devorando, nos los comemos y nos sentimos pavor. Entonces, esto nos lleva a que se va dando la identidad, pero ya llegamos ahora a la época de don Porfirio Díaz, donde Guadalupe Posada, por cierto, era de Aguascalientes, un artista que grababa para periódicos. ¿Cómo lo hacía en esa época? Pues grababa sobre madera, así con gubias, y después le aplicaban tinta y tenía lo que hizo es lo que publicaban los periódicos, eran grabados. No había fotografías como ahora, ¿no? Entonces, se dio cuenta que había personas indígenas que querían
tener una vida, al menos en la vestimenta, como las mujeres de la época porfiriana. Y buscaba la manera, ¿no? De buscar vestidos largos, ponerse los pulseras, los aretes, los sombreros, igualito a las mujeres de los terratenientes, de los hacendados. Pero pues se daban cuenta que pues la gente pues no era de la clase privilegiada, pero por lo regular eran vendedoras. Y Guadalupe Posada le hace su imagen y le pone garbancera. Es una garbancera, es una mofa de a la clase privilegiada. Por eso dicen así, es una mofa. Entonces, por muchos años estuvo en los medios de aquella época, en los periódicos, estas calaveras, pero sobresalía en Días de Muertos lo que era la garbancera. Pasan muchos años hasta que Diego Rivera se le ocurre pintar, se hace un autorretrato al lado de la garbancera y al lado está un Catrín. Posiblemente para los niños ya no sepan que es un Catrín, pero es el hombre elegante y que todavía lo podemos ver en las cartas que algunas familias todavía involucran a los hijos en juegos tradicionales, que es la lotería. Y vemos el Catrín. Bueno, pues aparece el Catrín, aparece Diego Rivera y aparece con la Catrina. De ahí el nombre de Catrina pierde el nombre original de garbancera por el de la Catrina, porque está el Catrín. Algunos yo leí que Diego Rivera fue el que le cambia el nombre de garbancera a la Catrina. No, yo creo que lo más obvio es que la gente sí sabía quién era el Catrín, porque así le llamaban a la gente bien vestida, era el Catrín, vienes de Catrín. Que por cierto, después al Catrín cambia de nombre y a la persona que se ponía su traje le decían, ese trae su tacuche, le cambiaban por tacuche. Y bueno, va cambiando, ¿no? Nuestra forma de hablar, nuestro léxico va cambiando. Entonces, encuentran que la Catrina, con el rostro de una calavera y el cuerpo de huesos, y empieza a hacerse popular. Y eso no tiene muchos años. Yo le calculo que tiene como 20 años. Cuando se empezó a popularizar el Día de Muertos, la Catrina y el Catrín, y los niños en las escuelas empiezan a disfrazarse de Catrín y de Catrín. Esto, pero relativamente eso es nuevo, no tiene que ver nada con lo prehispánico, no tiene que ver nada con los españoles. Esto ya fue de la época de Porfirio Díaz y con Diego Rivera. Este mural lo podemos ver en lo que es la parte poniente de la Alameda Central, en un mural que originalmente estaba en un hotel, pero ante un temblor, creo que fue del 52, no recuerdo bien, no le pasó nada al mural, y tal y como estaba la pared, ahora con todos los mecanismos, grúas y todo eso, lo llevaron a este lugar y donde está exclusivamente la gente puede ver el mural donde está Diego Rivera con la Catrina y el Catrín. Esta pintura la conocen como el paseo dominical en la Alameda, porque precisamente, supuestamente está en la Alameda Central y está a un ladito, al lado poniente. Cuando puedan,
Vean esa pintura, ¿eh? Está grande y además no cobran por ver la pintura y ahí está la originalidad. Bien, ¿quiénes empezaron a imponer el Halloween? Yo recuerdo cuando, pues de estudiante, eran las maestras de inglés, que la mayor parte pues, eran maestras. Ahora también hay maestros. Y ellos decían, ellos lo tomaban como si fuera una novedad, como si fuera la moda. Y al niño los vestían de brujas, los vestían de diablos, vestían de todo. Y lo tomaban como algo trascendental, algo de moda, el Halloween. Eran las de inglés. Pero a medida que vamos nosotros dándole importancia histórica a nuestra tradición, ahora con los desfiles que organizan en las escuelas, me comentaban que aquí en la escuela, que es una de las primarias de Tecom, la Ramón G. Bonfil, los niños desfilaron, pero con trajes precisamente de catrinas y catrines. No iban de Halloween. En el plantel donde yo colaboro, y vamos a ver más adelante unas imágenes, desde antes de la pandemia, los suspendí durante la pandemia y vuelvo a regresar después, coloco la ofrenda en lo que es la entrada de la dirección, en el edificio de gobierno. Me dan esa oportunidad por parte de la academia que yo presido, la materia de Historia de México 1-2, porque se dan primero y segundo semestre. Y a mis muchachos les digo, van a cooperar con trastos de barro, pero los trastos que ya no sirven en la casa. Montamos una exposición que aparente estar ya muy viejo, ya lo pasado. Y me llevan la cazuela que ya está muy ahumeada, que está rota, la olla también, aunque algunos llevan nuevos. Pero la idea es no comprar y lo que está ahí, prestado, con permiso de la mamá o de la abuelita, porque muchas veces es un trasto que representa a la abuelita, ¿no? Porque lo usó. No, primero pregunten. Si dice, no me lo toques, déjenlo. No. Pero sí han llevado cosas extraordinarias y no falta el molcajete y el metate y cucharas de madera. Y yo les digo a los muchachos, imagínense, hace como cerca de 5,000 años o más, ya se tenían vasijas de barro, ya se conocían los platos, las cazuelas, las ollas, ya se conocía. Y llegan los españoles, ellos no nos impusieron sus trastos, nosotros ya teníamos nuestra forma de preparar los alimentos. De aquí de Mesoamérica son los metates, son los molcajetes, que para su momento fue una gran invención, para su momento histórico. Y todavía estamos siglo XXI, pues encontramos en provincia que la gente utiliza mucho los trastos de barro. Hay un programa ahí en el Canal 11, donde pasan a las señoras preparando los alimentos tradicionales de su estado con cazuelas. No hay de plástico, no hay de vidrio, no hay de aluminio. Cazuelas, ollas. Y siempre está el metate, el molcajete. Aquí en la ciudad, pues algunas familias los tienen
de forma decorativa, pero está presente. Otras mamás utilizan las dos, tanto los trastos modernos como los de barro. Pero lo que sí, lo que creo yo que no falta es el molcajete. Pero nos estamos yendo a tiempos ancestrales, trastos que se utilizaron hace cerca de 5,000 años y siguen presentes. A eso me refiero. ¿Cómo trasciende la cultura, nuestras culturas, de los mayas, de los olmecas, de los mexicas, de los teotihuacanos, todavía a través de sus trastos? Y no se diga los alimentos que vemos en la ofrenda, los tamales. Que por cierto, se tienen estudios fehacientes de que al encontrar en las cuevas las ollas que se utilizaron para cocer los tamales, los comales que eran de barro, los originales, no eran de lámina, eran de barro. Encuentran sedimentos y han hecho estudios donde el hombre prehispánico primero elaboró los tamales y después fueron las tortillas. ¿Pero que fue básico el maíz? Claro, claro que fue básico el maíz. Después de vino el frijol y otros productos, ¿no? Que había una rica cantidad de alimentos y frutos, el mamey, la guayaba, nuestros, el capulín, el tejocote, en fin, frutos que todavía pues los seguimos cultivando. ¿Qué nos trajeron los españoles? Pues nos trajeron ellos los cítricos, nos trajeron los plátanos, las cañas, las peras, las guayabas también son nuestras. Y lo que ellos desconocían, pues ahora en todo el mundo se consume, pero con el antecedente nuestro, lo prehispánico. Entonces, esto es lo que me llevó a que yo tomara ese tema de nuestra flor de cempasúchil, que ha sido una flor que desde que el hombre tiene conocimientos a la actualidad sigue siendo temas de estudio, además de que no deja de estar presente en las ofrendas, en los panteones, definitivamente. E inclusive, el día de hoy, mañana y pasado mañana, podemos visitar ofrendas que ya son clásicas en esos lugares. Por ejemplo, la ofrenda que se encuentra en el Museo del Carmen, en San Ángel. Colocan una mega ofrenda en Ciudad Universitaria. También colocan ofrendas en el claustro de Sor Juana Inés de la Cruz. También en lo que fue el convento de San Jerónimo. Y este año el Politécnico también colocó ofrendas en lo que le llaman auditorio allá en Zacatenco, pues, que le llamamos el queso, por la forma que tiene. Ofrendas hermosas. Yo las vi a través del Canal 11, del Instituto. Hermosas ofrendas. Inclusive ayer estuvieron transmitiendo el noticiero desde las ofrendas. Nada de Halloween, nada, todo lo nuestro. Eso es lo que debemos de seguir impulsando. Y también quiero hacer hincapié que aquí en Tecómic, las ofrendas que tenemos, las tumbas, tienen su origen también, tienen historia. Son las tumbas más hermosas que hay en la Ciudad de México. Tumbas elaboradas sobre tierra. No cuando ya hay cemento y mármol, eso no. No. La tierra. Y vemos cómo el día de mañana, hoy empezaron algunas personas. Yo me di una vuelta hoy, le fui a dejar
flores a mi hijo y mañana soy parte del jurado en calificar tumbas, me invitaron. Y empecé a caminar, ya empezaron a trabajar, pero mañana, en la mañana, la gente llega, la familia, y empieza a trabajar sus tumbas. Entonces, a mí de hace años, dado que me encanta la historia, bueno, ¿por qué en Tecómitl? ¿Por qué en otros lugares no se da el arte en trabajar las tumbas con grecas, con figuras y de origen prehispánico? ¿Por qué no se da? Y me llevó a un estudio que encontré la puntita de la madeja, pues aquí se encontraba la cofradía de las ánimas benditas del purgatorio. Y estas ánimas benditas del purgatorio eran un grupo de personas llamados cofrades. El primer lunes de cada mes lo oficiaban una misa. Y previo al Día de Muertos obligaban los cofrades a que todos los integrantes de lo que hacía la cofradía, es como una organización, ¿sí? A que fueran a limpiar el cementerio que se encontraba frente a la iglesia. Ahora pues sabemos que es un enorme jardín y el panteón está en otro lado. Entonces, iban las personas y los cofrades iban a observar que las cosas se hicieran bien y que después ellos mismos se reencontraran con sus difuntos, dedicándoles todo un día, poniendo todo el ánimo, todo el entusiasmo, recordando a este ser. Y de ahí surgen las mejores tumbas, las bonitas tumbas. Hace tiempo, una revista, cuando la revista era buena, pues ya bajó la calidad, pero ya no existe, se llamaba México Desconocido. Yo estaba en el aeropuerto esperando a uno de mis hijos. Y dado que en el tablero decía vuelo demorado, iba a tardar, pues entonces lo que hice es meterme a una librería y voy encontrando esa revista que la tengo, de México Desconocido, todo analizando las tumbas de Tecómitl. Le dije a la señorita, a la dependiente, oiga, ¿cuántas revistas tiene? Dice, es la única que me queda. Anduve buscando en otros lugares. No le volví a encontrar. Yo quería comprar unos 2 o 3. Nomás tengo una. Y le dan todos los créditos a Tecómitl y con antecedentes que yo ya sabía de los cofrades. Y cuando alguno de los cofrades se llegaba a fallecer, venía la ayuda mutua. Le ayudaban a la familia. Llevaban que maíz, llevaban que el frijol, que llevaban hojas para los tamales, que llevaban... La familia no la dejaban sola, siempre y cuando fueran integrantes de la cofradía. Es decir, nosotros tenemos las tumbas actualmente y mañana las vamos a ver. Yo invito, inclusive hasta el gobierno de la Ciudad de México me grabó, me dicen, queremos que nos apoye con una grabación de las tumbas de Tecómitl. Dice, pues ya nomás queremos escuchar su voz, porque tenemos imágenes de años pasados, nomás queremos su voz. Fue cuando hace como 10 días se grabó y apenas ya ahorita ya está saliendo. Yo por ahí mandé, donde yo le doy el crédito a Tecómitl, porque las alcaldías del sureste reconocen el trabajo artístico que hacen los de este pueblo. Nos dice, hay un libro de un historiador que se llama se me olvidó su nombre, de Xochimilco,
que el que hizo el libro, Joaquín Praxedis. Y resulta de que ¿cómo obtenía dinero la cofradía para sus gastos que ellos tenían? Pues cobraban por salir a la zona, los de Tecómic, a la zona lacustre, para vender sus productos, llevarlos en Chinampa, tenían que pagar por tomar las canoas que se encontraban en lo que hoy es el pueblo de Mixquic, de San Juan Iztayopan, cerca de un enorme ojo de agua que se llamaba la Magdalena. Portaba mucha agua y de ahí era la que alimentaba los canales. Tenían que pagar los habitantes de Tecómic para utilizar ese embarcadero y de ahí ellos recaudaban fondos, los cofrades. Joaquín Praxedis en su libro dice que era tanta la organización que los de Tuluyahualco pues se encelaron. ¿Cómo era posible que en Tecómic, donde la mayor parte somos de origen nativo, se tuviera una organización religiosa y que ellos no tenían, a sabiendas que ellos tenían más españoles que indígenas? Hicieron la petición ante las autoridades religiosas y solicitando que la cofradía no le correspondía a Tecómic, le correspondía al pueblo de Tuluyahualco. Tardaron 42 años de estar insistiendo hasta que por fin se lleva la cofradía de Tecómic a Tuluyahualco. Y fue tanto el gusto que le dedican el huerto de olivos que van de Tuluyahualco a Xochimilco para los cofrades. Y por eso el huerto se llama el Huerto de las Ánimas. Y lo convierten en una organización más amplia que le dan el grado ya no de cofradía, de archicofradía. Lo que sí, al llevarse la cofradía, sé que nos queda la costumbre a la actualidad de adorno de tumbas, cosa que en Tuluyahualco, la nueva archicofradía, pues no sé qué pasaría, pero no tienen ellos la tradición de los cofrades como lo seguimos teniendo nosotros hasta ese siglo XXI. Tiene historia esas tumbas. Y digo, hoy que fui a dejarle flores a mi hijo, recorrí cómo la gente está trabajando y trabaja afanosamente. Y está reunida la familia ahí, y están conviviendo, están trabajando las tumbas. Mañana va a ser un día de concentración, donde pues ya a esta hora, no todavía no a las 10 de la noche, se van a dar a conocer los primeros lugares, donde pues yo soy uno de los jurados. Me van a dar mi gafete y por ahí me van a ver con mi gafete, que voy a andar viendo las tumbas. Yo pienso irme desde las 5 de la tarde para terminar como a las 10 de la noche. Pues esto, yo terminaría con esto, pero no sin antes que se pasaran las fotografías que tenemos por ahí. Son fotos que yo tomé, no son tomados de libros, ¿eh? Muchas gracias, profesor, muchas gracias. Ha estado interesantísimo, ¿verdad? De verdad que hay tantos datos. Vamos en lo que pueden poner las fotografías, vamos a agradecer a nuestras queridas y queridos compañeros que se encuentran en el panel en vivo. Recuerden que tenemos panel abierto, panel en vivo, que este es el espacio de todas y todos, y que pueden sugerir sus temas y, por supuesto, participar también aquí en vivo. Agradecemos muchísimo a nuestras queridas compañeras, compañeros, amigas, amigos, camaradas. Muchísimas gracias, Alex que está presente, Fernando Castañeda, muchísimas gracias también. Muchas gracias, abrazo fraterno. A Jesús Hernández, Jesús Onofre, Albasta Magui, el equipo técnico, muchísimas gracias. A Karina Jazmín también, muchísimas gracias, abrazo Sororo. A Leonardo Garcés, muchísimas gracias también, Leonardo, que estás aquí. A Marisol, muchísimas gracias, abrazo Sororo. Milpa Morena, por supuesto, aquí estamos.
a Liliana también, que por aquí ha estado, y por supuesto, vamos rápido con sus comentarios. Tenemos comentarios en Facebook, saludos. Veterinario, ¿ves? Profesor Castañón, Héctor Castañón Basaldúa envía saludos, dice, aquí estamos, y tiene un comentario que dice que en 1957, cuando cae el Ángel de la Independencia, estaba ese mural en el Hotel del Prado, que se dañó en el sismo del 85. Costó mucho sacarlo, porque el hotel estaba a punto de caer hasta que lo pasaron a su nicho actual. Muchísimas gracias. Se refiere, por supuesto, al de Diego Rivera, ¿verdad, profesor? En este caso, que nos está comentando el profesor Héctor Castañón Basaldúa. Muchísimas gracias, profesor. Y tenemos aquí saludos, de querida Daisy Flaquita Manterola, que tiene aquí también sus florecitas de muertos, su calaverita, que está también presente. Muchísimas gracias. Abrazo saludo también, corazoncitos. Son parte de los comentarios. Saludamos a todos los que ven el programa, que está aquí en vivo, pero por supuesto también a quienes ven el programa que se queda aquí grabado. Recuerden que este es su programa. Y también, nos comenta aquí el profesor que sí, que en efecto, que se refiere, al mural de Diego Rivera con respecto a la Catrina, que ya nos había dicho también el profesor Manuel García, que sí. Muchísimas gracias, profesor Héctor Castañón Basaldúa. Pues agradecemos mucho su presencia y vamos para que el profesor nos comente las fotografías. Adelante, nuestro equipo técnico. Muchísimas gracias. Sí, les comentaba que las fotografías yo las tomé cuando se grabó sobre la tradición de Día de Muertos. Los llevé y al final de la grabación, ese lugar que se encuentra sobre la carretera que va a San Lorenzo Tlacoyucan, atrás del barrio de La Luz, allá en Villa Milpalta. El dueño las tienen ahí al aire libre, no están cubiertas. Muy amable, muy amable. Nos permitió pasar y hacer algunas preguntas. Bien, entonces todas las fotos yo las tomé, no son de libros. Adelante. Me dice que esa flor de cempasúchil, la rojita, y le llaman, él la conoce como flor de cempasúchil, clemol, la rojita. Entonces, yo vi muchas macetitas, también maceta. Digo, oiga, pero aquí no tienen, no tienen flor. ¿Le va a dar tiempo? Sí, dice, está todo calculado. Para el día 31, 1 y 2, están en su apogeo. Todo está calculado. Y bueno, él sabrá, ¿no? Él sabrá. Por cierto, el señor es del pueblo de San Jerónimo Miacatlán. Es de allá el pueblo y el terreno pues lo tiene allá en la carretera que va a San Bartolomé, a San Lorenzo Tlacoyucan. Adelante. Esta ofrenda es de la maestra Erlinda en Xochimilco, de la Casa de Cultura, que está dedicada a ¿cómo se llama? Carrillo Puerto, a Felipe Carrillo Puerto. Y lo tenemos al fondo, a Felipe Carrillo Puerto, hermosa ofrenda. Se me hizo interesante porque ese año termina el año que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador ve en este hombre cómo luchó por los indígenas que estaban sujetos a una esclavitud por los hacendados enequeneros. La casta divina le llamaban allá, y además impulsó la participación de la mujer, entre ellos su hermana, que fue una de las primeras mujeres diputadas
y estamos hablando de la época después de la muerte de Madero. Y él, que solamente estudió la primaria, él fue un autodidacta. Inclusive él aprendió el maya, y su primer discurso como gobernador de Yucatán lo dio en náhuatl, pero lo aprendió. Y le interesaba tanto la historia, la filosofía, y además él convivió con el ejército zapatista y lo nombraron coronel. Ya con la idea de volver a regresar otra vez a Yucatán, se entrevista con el general Emiliano Zapata aquí en Milpalta, en San Pablo Sotepec, y nos dicen los biógrafos que él dice: yo pensaba ver a Zapata un hombre alto. No, lo encontró como con 34, 35 años, joven, y no era de estatura grande, era mediana. Y ahí frente a lo que es el cuartel, lo que fue el cuartel, hoy es museo, se sentó y le platicó todas las inquietudes. Ahí platicaron los dos. Se regresa a su estado, a Yucatán, y con lo que él, la experiencia que tuvo en la repartición de tierras, lo hizo en Yucatán. Y se declara como el primer gobernante socialista. Se adelantó muchos años Felipe Carrillo Puerto. Por eso el presidente López Obrador al aeropuerto le puso Felipe Carrillo Puerto. Y estamos todavía en el año dedicado a Felipe Carrillo Puerto. Finalmente él conoce a una periodista norteamericana, se enamora de ella y pues se despide porque ya se regresa a Nueva York. Y la quiso tanto que le pide a Palmerín que le componga una canción precisamente a la norteamericana, y es como conocemos la canción de Peregrina, en honor a ella. ¿Sí? Entonces, esto nos tiene gratos recuerdos de lo que es Felipe Carrillo Puerto. Pasamos a la otra. Es la misma allá, la ofrenda que está allá en la Casa de Cultura de San Mateo Jalpan, en otro lado. Esta me la mandaron, no me dijeron dónde es, pero vemos ahí a la garbancera. Y ahora se estila mucho, ¿no? Los tapetes de acerrín, y también para el Día de Muertos vemos a la garbancera, o conocida popularmente como Catrina. Esta ofrenda, vemos a esta ofrenda, es de la escuela, de mi escuela, la vocacional, donde tenemos todos los elementos ahí que habíamos comentado de barro. La ofrenda salió como achicada, ¿no? No está en todo su esplendor, no se puede ver, pero la ofrenda salió maravillosa, donde obviamente está presente el cempasúchil, y en la mesa tenemos algunos personajes que se adquirieron en la artesanía de Teotihuacán, que son sacerdotes, no son deidades. Adelante. Ahí mismo en la Casa de Cultura me invitó la maestra a dar una plática, y ahí estoy frente al público impartiendo mi tema.
precisamente sobre cempasúchil. La siguiente, aunque esta flor debería ser la primera, cempasúchil, recordando que el cempasúchil es la flor de la veintena, no es la flor de muerto, ni es la flor de 20 pétalos, no, es la flor de la veintena. Sempoali, repito, Sempoali 20 Xochitl flor. Eso es lo que significa nuestra histórica flor. Bien, pues es lo que tenemos, si no hay otra, porque ya aquí la familia dice ya queremos atravesar porque queremos saborear los tamales. Y espérense tantito porque a los que nos están viendo se les va a antojar también y no van a alcanzar. Claro que sí, así es. Desde que hubo la descripción que nos estuvo comentando de las frutas, de los tamales, ya dijimos, ya, queremos comer, queremos acompañar a los que llegan hoy a comer. Muchísimas gracias. Profesor hermosísimo, tenemos comentario aquí de nuestra querida compañera Marisol, que dice, saludos, amigas, saludos, querida Marisol, muchísimas gracias. Ajá, tenemos parte de los comentarios y tenemos aquí en Facebook, también a nuestra querida compañera Daisy Flaquita Manterola, que comenta, así es, en Tlacotenco también la conocemos como limolito, y es muy bonita, de otro tono entre las flores que... ay, qué... Es Cle. La conocen como 5 llagas. Ya. Está. Muchísimas gracias. No. Esa es otra cosa. No, es otra cosa. Esa no es nuestra. Esas flores fueron precisamente las que adornaron la tumba. Profesor, esa flor también... Pero nos trajeron los españoles. No nada más el terciopelo, por cierto, va unida al cempasúchil, pero también tenemos a la nube, la flor de nube, que también es nuestra. Nos las trajeron los españoles. Y entre otras flores, creo yo que aquí lo importante es que la gente, qué bueno que pregunte, porque a mí se me hace importante que conozcan cuál es lo nuestro y cuál es lo que trajeron ellos, como habíamos comentado en las frutas, ¿no? Las que eran nuestras y la que nos trajeron los españoles y que ahora pues se engrandece a la ofrenda y a los panteones. Muchísimas gracias, profesor. Pues, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna anécdota que contarnos al respecto, ya saben, pueden levantar su manita. Ya estamos por cerrar. Entonces, pues bienvenidos sus comentarios. Y pues está hermosísimo el recorrido, de verdad que está riquísimo y agradecemos muchísimo que estén todas y todos ustedes aquí, sobre todo teniendo en cuenta que es el día. Agradecemos muchísimo al profesor, muchísimas gracias a la familia también, profesor, que están aguantando el paso. Muchísimas gracias a todas las que están allá del otro lado. Nuestro corazón está allá, estamos sentados ahí en su mesa también, ahí estamos. Vamos a nuestra fogata, que también, nos dice también nuestra querida Daisy, Paquita Manterola, que aunque existe otra profesor Manuel que es silvestre, solo que no recuerdo el nombre, nos habla de otra flor, también, que dice que es silvestre, solo que no recuerda el nombre por el momento, otra flor. Pues habría que ver, está riquísimo, ¿no? También están esas florecitas chiquitas amarillas, profesor, en el campo también.
¿Se refiere alguna a la otra? Esa es la que le llamamos el clemolito, es esa. Ya. Ahorita está en su apogeo, y más que las tuvimos lluvias, están, pero en todo su esplendor ahorita. Ajá. A continuar, esperamos que todas y todos estén en sus espacios, ojalá que ya en casita, ojalá que lo que podamos tener en la mesa a partir de agua y sal, no importa, que esté en nuestro corazón, acerquémonos, no dejemos que muera nuestra historia, nuestra tradición y nuestros costumbres. Recordemos que también eso es parte de nuestros pueblos, es parte de nuestra identidad. Así es. Es parte también de del ser mexicanos, forma parte también, de toda esta independencia que se ha generado en México. Forma parte también del orgullo mundial, ¿no? También como nos lo profesó el profesor. O sea, es importante que sigamos recordando, nuestras raíces. Ojalá que pasen una riquísima noche con quien se reúnan, se acostumbran a la fogata, porque aquí también, el profesor en las noches, se sale en las casas, hay atoles, hay tamales, se regala a la gente que pasa también, pues todavía hay mucho que contar, cada año el profesor nos regala este día, y esperemos que la estén pasando riquísimo. Vamos a despedirnos, y si sale algo, ya lo ampliaremos. Ojalá que nos traiga el profesor fotografías y nos presente la exposición de tumbas, que va a estar el día de mañana. Le vamos a hacer ese encargo al profesor. Pues muchísimas gracias. Este ha sido el programa de hoy. Síganla pasando riquísimo. Si lo ven mañana pasado, a la hora que sea, hermoso día, y muchísimas gracias. Buenas noches tengan todos. Buenas noches tengan todos, descansen. Soy Soledad Palma Vázquez, Milpa Morena, el Movimiento Militantes y Simpatizantes del Movimiento les agradece. Pasen riquísima noche. Nos vemos el próximo viernes. Abrazo sororo, abrazo fraterno. Recorriendo toda esta hermosa tierra, siempre cercanos a la gente, escuchando lo que siente. La fuerza del movimiento es la unidad. Claro que se puede hacer en grande, consolidar la transformación. Dialogando con el pueblo, luchando por sus derechos, apoyando la mejor opción. En todo México late la esperanza, en todo México se respira amor, porque todo ese amor con amor se paga, porque el pueblo es el corazón de la transformación. Claro que se puede hacer en grande, consolidar la transformación. Es tiempo de las mujeres, hemos visto resultados, ya no hay duda, Claudia es la mejor opción. En todo México late la esperanza.